el hombre detrás de la música. Eric Clapton, si nos damos cuenta, eh, voy a hablar específicamente de su obra más famosa y a tocar un poco al fondo de lo que es él, de su obra que se llama Trees in Hill, ¿verdad? A través de aquí renace esta obra muy famosa de él. Si nos damos cuenta, hablando musicalmente, su instrumentación y su estilo en cuanto a lo que es esta canción y en general es una balada de soft rock acústico interpretada con guitarras de cuerdas de nylon, que es algo bastante curioso y le da un tono bastante cálido y un tono bastante suave. Y también nos damos cuenta que Eric Clapton hizo esa innovación de los desconectados, en los famosos, en esos años 90, en la famosa cadena de MTV, que fue uno de esos que empezó este estilo, ¿verdad? Nos damos cuenta aquí en esta presentación algunas cosas de Eric. Podemos hablar de su innovación musical y también de su reconocimiento que tuvo en ese año o a los años que ganó todos los premios Grammy. Su estilo musical, su análisis sonoro, cada uno de estos. Hablemos también del siguiente artista que me fascina, que es el señor B.B. King. Y hablemos específicamente de esta obra, The Trees is Gone. Vamos a hablar de esa obra y hablemos un poquito también del gran o el famosísimo rey del pop, que fue un hombre que transformó el dolor del delta, era de Mississippi precisamente, en un sonido pues universal, brutal. Todo músico y guitarrista sabe quién es B.B. King. Si nos damos cuenta, el análisis de la obra como tal, la transformación originalmente es un blues, y es un blues crudo que se hizo en los años 1951. B.B. King la grabó en el 69. Su versión fue un éxito crossover inmediato al cambiar la tonalidad a si menor, que fue algo innovador, añadiendo una sofisticación y pulcritud únicas a esta obra. Innovación también en la parte orquestal, dando un sonido de cuerdas muy distinto y adaptándolo al blues también. Otro punto que podemos agregar aquí es Lucila, su guitarra favorita o quien siempre lo acompañó, que era la otra voz. Su guitarra era una Gibson, una S355 negra. Y Lucila no solo era un instrumento, sino una segunda voz que entrelazaba con él. Hacían un dueto de llamadas y respuestas. Quien era un maestro de eso de la economía musical, por decirlo así. Pues era muy raro que él tocara mientras cantaba. Por lo general siempre cantaba o cantaba él o cantaba Lucila, pues que era su guitarra, creando como una especie de diálogo perfecto y emocional, y ese vínculo que había entre ellos pues era único. Muy bien, hablemos de nuestro siguiente artista, Steve Vai, excelente guitarrista. Me emocioné cuando la primera vez lo escuché y fue espectacular. Creo que definió mucho lo que fue el rock progresivo, ese estilo. Y hablemos un poco de él, específicamente de su obra Tender Surrender, que es virtuosismo en el servicio de la emoción. Él es un maestro en esto. Y finalmente nos dirigimos a la cima del virtuosismo, que es Steve Vai, que fue un innovador transcribiendo para Frank Zappa y es pionero del uso de la guitarra de 7 cuerdas. En cuanto al análisis de esta obra de Tender Surrender, el contexto es una balada poderosa, ¿sí? Que emite y es emotiva. Es la olla del EP Alien Block, que fue hecho en 1995. Un disco que marcó un retorno y una producción más minimalista.
Entonces podemos decir que hemos visto estos tres maestros y cada uno de ellos en su propio género. Utilizaron la guitarra como un vehículo para todas las emociones más profundas. Eric Clapton para la resiliencia ante ese dolor de su pérdida de su hijo. B.B. King para esa dignidad y sofisticación del blues. Y Steve Vai para la pasión y esa maestría de la técnica. Entonces podemos decir que la guitarra en manos de estas leyendas es mucho más que maderas y cuerdas, en una herramienta de expresión humana. Entonces, esta es mi presentación y muchas gracias.